sobre tu iglesia en este lugar. Anhelamos, Señor, que en esta hora tu palabra sea como ese rocío que desciende y empapa la tierra y la hace germinar y la hace producir y jamás vuelve vacía. Que tu palabra en esta hora toque nuestros corazones, que sea como ese rocío fresco, ese rocío divino en estos corazones secos muchas veces, en estos corazones atribulados y con problemas muchas veces, pero que tu palabra sea ese rocío, sea ese fresco, sea esa fuerza y ese poder que trae verdor a nuestro corazón, que trae vida y que sopla por el poder de tu Espíritu para levantarnos, para sustentarnos y para hacer tu propósito en medio nuestro. Bendiga a cada uno de mis hermanos que ha venido con esa disposición y que ellos sean la tierra donde cae la semilla y produce a ciento por uno, para tu gloria y para tu honra. Y te ruego que me sostengas, que me ayudes y que me bendigas en esta hora. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 5, del verso 1 en adelante. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 1 en adelante. Lucas 5, 1 en adelante. Voy a esperar que todos se encuentren. Bien, creo que ya todos encontramos, excepto el caballero. ¿Ya encontró? Caballerito. Ya lo encontramos. Por eso leemos todos. ¿Listo? Capítulo 5, verso 1. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos pescado. Hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo:
de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí nos encontramos con una de esas bellísimas narraciones del Evangelio, una de esas extraordinarias narraciones que en este caso el evangelista Lucas nos proporciona. Y nos dice en un relato sucinto, breve, pero descriptivo y profundo. Nos dice que Jesús, mientras recorría todas las aldeas, todas las ciudades, Jesús era un caminante. Eso era Jesús. Él fue el caminante divino, ese peregrino que vino a caminar con el hombre, que vino a acompañar al ser humano en su diario andar, Él vino a acompañar al ser humano. Y mientras caminaba, llegó al lago de Genesaret, que no es un lago grande, es un lago relativamente pequeño. Y cuando llegó allí, dice que comenzó a enseñar. Y la gente comenzó a llegar, y llegaban, niños corrían, llegaban por un lado, jóvenes se sentaban cerca porque querían escuchar qué enseñaba ese maestro. Había mujeres, había hombres, había campesinos, había ancianos, y todo el mundo llegaba porque querían escuchar qué enseñaba este maestro, porque lo que este maestro enseñaba era diferente. O sea, lo que este maestro enseñaba no era lo que todos enseñaban, no era lo que enseñaban los fariseos, no era lo que enseñaban los saduceos, no era lo que enseñaban los maestros de la ley. No, la gente quedaba admirada con lo que él enseñaba, porque decía toda la gente: este enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas y no como los fariseos. Es asombrosa su enseñanza. ¿Pero qué hacía asombrosa su enseñanza? ¿Qué era lo que hacía interesante su enseñanza? ¿Que tenía un elocuente discurso? No, pues sí lo tenía, pero era algo más que eso. Lo que hacía elocuente la enseñanza de Jesús es que las enseñanzas de Jesús tenían que ver con la realidad del ser humano, tenían que ver con las problemáticas del ser humano, pero tenía que ver con la cercanía de Dios para el ser humano. Es decir, que en las enseñanzas de Jesús la gente podía sentir la cercanía de Dios. Ahora yo quiero llamar la atención sobre una expresión en el versículo número 1. Dice que la gente se agolpaba, ¿para qué? Para oírlo. ¿Pero qué oían cuando Jesús hablaba? ¿Quién me dijo la palabra de Dios? Si notan que ahí el texto dice: para oír la palabra de Dios. Hoy en día hay tantos maestros charlatanes que hablan de todo y venden de todo y ofrecen de todo, pero son simples cosas baladíes que el mundo ofrece. Sí, falsos maestros, falsos oradores que quieren vender lo que de alguna manera producen. Eso no interesa. Pero ante Jesús la gente se acercaba
porque en labios de Jesús florecía la palabra de Dios. Porque en las actitudes de Jesús la gente veía reflejado a Dios mismo. Es decir, lo que el Señor Jesús enseñaba, y a través de lo que Él enseñaba, lo que Jesús hacía era que hacía sentir así la presencia de Dios. Así hacía sentir la presencia de Dios, cercana. Dios no está lejos de nosotros. Dios está muy cerca. Casi que sintiendo el palpitar del corazón. Y es algo que le encantaba a la gente. Y quiero decirles una cosa. Ese es su Dios. Y ese es el Señor al que ustedes han venido a escuchar. A un Dios que sabe entender las necesidades del ser humano. A un Cristo que murió porque sabe que nosotros estamos surgidos de Dios. Que hay problemáticas que estremecen nuestro corazón. Que hay soledades que angustian nuestra alma. El Cristo que murió y que trae su palabra es el Cristo que no nos deja en la soledad, sino que nos trae la compañía de Dios. Es el Cristo que, aunque estremece nuestro corazón, Él viene a decir: mi paso os dejo, mi paso os doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Amén. Ese es el Dios en el que ustedes han creído. Amén. Y ese es el Dios al que ustedes le dan el oído. El Dios que se compadece, del que leyó la pastora al comienzo. A todos los sedientos, venid, comprad, bebed sin dinero, porque la gracia de Dios es así. La gracia de Dios es generosa. Eso es gracia. Y por eso la gente escuchaba en labios de Jesús, no un charlatán, no un maestro cualquiera, no era igual a los fariseos. Era el mismo Hijo de Dios en cuyos labios florecía el mensaje divino de Dios para el ser humano. Amén. Pero qué interesante. Y el texto no nos dice ni qué mes, ni qué fecha, ni a qué horas llegó el Señor Jesús. Pero ¿sabe qué es lo que nos deja ver? ¿En qué momento llegó Jesús? Llegó mientras los pescadores habían salido, estaban lavando las redes. ¿Y cómo creen que estaban los pescadores? Por un lado, cansados, porque toda la noche habían estado trabajando, ¿cierto? Y aburridos. Exactamente. Se sentían frustrados y fracasados. Y como Pedro era casado, tenía que llevar para la casa. ¿Se acuerdan que Pedro tenía suegras porque era casado? Y tenía que llevar, y no había pescado nada. Pues entonces, yo creo que estaba... a ustedes, los caballeros, cuando ustedes trabajan y no tienen para llevar para la casa, ¿cómo se sienten? Y uno frustrado, no, pero que era mi esposa, que es que tiene un marido que no lleva ni para que no provee. Que no provee. Y así estaban estos pescadores, habían trabajado duramente, pero no habían pescado nada. Tras de cansados y trasnochados, frustrados. Jesús es así. Jesús irrumpe en la cotidianidad del ser humano, sea cual sea, no importa, hacia medio de la frustración, en medio del fracaso, en medio del cansancio y el agotamiento de la vida, porque esta vida agota, esta vida agota, porque este mundo capitalista agota, porque este mundo consumista agota, porque este mundo materialista vano agota. Pero ese es Cristo. Está hablando de las barcas.
las redes. Ya han dicho, ya se acabó, ya no hay esperanza, ya una noche fracasada. Y eso es lo lindo, que Jesucristo irrumpe. Pero al irrumpir, Cristo rompe la rutina. Eso es lo extraordinario, que cuando Cristo llega, rompe la rutina. Porque cuando Cristo hace presencia en la vida, rompe la rutina. O me van a decir, ustedes que han conocido a Cristo, si cuando Cristo llegó, su vida no cambió. Y si la vida no ha cambiado, es porque de pronto toca revisar si nos encontramos genuinamente con Cristo o no. Porque definitivamente el que se encuentra con Cristo se rompe la rutina, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Y por eso vivimos en novedad de vida. Se rompe la rutina, se destruye la fatiga, se acaba el cansancio. ¿Se acaban los problemas? No se acaban los problemas. Tenemos la esperanza que ahora caminamos con uno que es más grande que los problemas, uno que es más poderoso que la tristeza de la noche, uno que es más poderoso que la frustración de la vida. Y por eso cuando Cristo irrumpe en la cotidianidad, trastorna nuestra vida. Yo cuando conocí el Evangelio era un muchacho entre 15 y 16 años. Y cualquiera diría, no, es un buen muchacho, es un buen muchacho. Yo realmente no tenía vicios de nada. Ni tomaba, sí probé la cerveza, pero dije, qué cosa tan fea. Nunca, a mí no me gusta eso. O sea, no por sentido religioso, sino que eso no le encuentro sabor. Probé el cigarrillo y dije, nada, eso no es para mí, eso no. Esas cosas nada. Y pues era en la época del hipismo, ¿cierto? Sí. ¿Y qué trajo el hipismo? ¿Qué? Porque lo veo asombrado. Bueno, gracias a Dios, yo no probé nada de eso. Yo simplemente era un muchacho trabajador. Yo era familia. Y trabajaba para ayudarle a mi mamá junto con mis hermanos. Estudiaba, trabajaba de día, estudiaba de noche, cuando había la nocturna. Yo no sé si todavía lo. Y no, lo podían ver a uno como un muchacho sano, pero que cambia en el corazón. Porque es que la verdadera vida está en el corazón. Y aunque por fuera uno se muestre de tal manera, a veces eso no deja de ser más que una máscara. Una máscara que engaña, una máscara que realmente no muestra lo que hay en el fondo del corazón. Y cuando yo conocí el Evangelio, fue lo más extraordinario que pasó. Mi vida cambió. ¿Pero cambió de qué dirían? Si no fumaba, si no tomaba, si no estaba enfiestado, si no nada. Es que el cambio no tiene que ver solamente con eso. El cambio tiene que ver con los principios de vida. El cambio tiene que ver con la esencia del corazón. Y cuando digo mi vida, la verdad, y le doy gracias a Dios porque a esa edad conocí el Evangelio, mi vida cambió absolutamente. Y ahora todo mi empeño era por servir en la iglesia. Los domingos, ¿se acuerda que se hacían? No eran 2 cultos, eran 3 cultos. A las 6 de la mañana ya estaba con mi hermano. A las 6 de la mañana, a las 9:30, lo que llamábamos escuela dominical, que era primero clases para los diferentes grupos y después un culto general. Estábamos de 9:30 hasta las 12:30 en la iglesia. Íbamos, almorzábamos, descansábamos un ratico y a las 5 ya estábamos otra vez en culto evangelístico. Mira, se volvió, fue el amor de ese que me salvó. Mi vida cambió, es decir, Cristo irrumpió y mi vida se transformó. ¿Y cómo le parece, hermano, que cuando llegué a la iglesia había una muchachita ya llevaba 1 año de creyente?
interesante. ¿Cómo? Y le eché el ojo, sí. Yo no sé si le eché el ojo o ella me echó el ojo a mí. Pero lo único que voy a decirles es una cosa, que cuando yo llegué al Evangelio, ella se afirmó en el Señor. Él se quedó. Bueno, nos conocimos de verdad y al añito nos hicimos novios siendo muy jovencitos, entre 17 años, 15, 16 años, nos hicimos novios y fueron 7 años de noviazgo. Todos en el Señor. Después nos casamos y hasta el de hoy. Gloria a Dios. Pero mi vida cambió. Eso sí se lo hace, mi vida cambió. Su vida ha cambiado tan radicalmente después de conocer a Cristo. Porque cuando Cristo irrumpe en la cotidianidad del ser humano, cambia. Cambia, sí. Porque ya no pensamos igual. Porque ya no actuamos igual. Porque ya no procedemos igual. Porque ya nuestros intereses son otros. Y Cristo apareció en la vida de esos caballeritos. Y entonces, déjenme subir a una barca. Y se sube a enseñar. A eso se subió el Señor, a enseñar. Y dice, y enseñaba desde la barca. Ahora, su vida puede ser una de esas barcas en las que Cristo subió. Y su vida puede ser un lugar desde donde Cristo enseña. Porque cuando Él llega, llega como el maestro. Y el maestro es el que enseña. Y el maestro es el que abre sus labios para dar instrucción. El maestro es el que orienta. Y el maestro es el que sabe el camino. Alguien que no sepa el camino no puede orientar a nadie por ese camino que desconoce. Pero como Él es Dios, pero como Él es el Todopoderoso, pero como Él es el que creó al ser humano, Él sabe cuál es el camino que le conviene a cada quien. Y por eso quiere subirse en la barca de cada uno de nosotros para orientarnos en el camino, para indicarnos por ahí no es por aquí. Porque nosotros somos caprichositos. Nosotros somos caprichositos. Nos gustan nuestros caminos. Pero cuidado. Porque hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero su fin es de muerte. Y en nuestros caprichos nos perdemos. Y en nuestros caprichos le damos la espalda a Dios. Y ese es el pecado terrible de nosotros como seres humanos. Darle la espalda a Dios. Estar de espalda a Dios es el pecado. Pero Él quiere ser el maestro que enseña nuestra vida, que orienta nuestra vida. ¿Cuántos maestros ha tenido usted? ¿Y cuántos le han enseñado de verdad? Pero Cristo quiere subir, estar en su vida, en la barca de su corazón, para ser el maestro de la sabiduría de la vida. Y no solamente de la vida terrenal, sino de la vida eterna. Él es la sabiduría encarnada. Y por eso, si alguien puede guiar verdaderamente nuestro camino, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Él sí que lo puede guiar. Pero bueno, Jesucristo hace presencia. Pero con Jesucristo todo es extraordinario. Porque cuando Jesucristo hace presencia, viene lo inesperado en la vida del ser humano. Imagínense, ¿por qué lo inesperado? El Señor Jesucristo le dice a los discípulos, bueno, terminó de enseñar, ¿cierto? Y ahora les dice, bueno muchachos, vámonos. Y yo me imagino a Pedro, y a Juan, y a Jacobo, y a Andrés, ¿cómo así que vámonos? Si nos acabamos de bajar de la embarcación, vámonos. Estamos con el maestro, ¿cierto? Le dice, boga mar adentro. Y les agrega una cosita interesante. Y echad vuestras redes para pescar. Ahora, ¿cómo sabemos que eso fue inesperado para los discípulos? Por la respuesta de Pedro. Lo sabemos porque Pedro
O sea, es que tenemos que ver esta imagen. ¿Quién es Pedro? El pescador, ¿verdad? ¿Será experto pescador o no? En toda la vida había vivido en eso. Será un experto en la pesca. Pero ahora nos vemos con el otro personaje, Jesús. ¿Qué es Jesús? Un carpintero. Él era un artesano de la época. Un carpintero enseñándole a un pescador experto a pescar. Qué ironía. Sí, es que eso es lo inesperado y eso es lo contradictorio. Es que eso es lo que nos pasa a nosotros cuando decimos Cristo. ¿Y qué es eso de Cristo? ¿Y qué es eso que me va a enseñar a mí? ¿O que me va a salvar? Porque eso es inaudito para la vida del ser humano. Porque a nosotros nos rige la razón. Porque nosotros somos hijos de una civilización occidental regida por la razón. Y lo que no entiende la razón no tiene cabida en el corazón. Pero con Jesucristo todo es inaudito. Muchachos, echen las redes para pescar. Y entonces el experto en pesca ahí mismo. ¿Cómo así que echen las redes para pescar? Pero ¿acaso no te has dado cuenta que estamos cansados, fatigados, trasnochados, tratando de pescar algo y no hemos pescado nada en toda la noche? Y ahora este carpinterito dice que echar las redes para pescar. Ahora, yo quiero que entiendan una cosa. ¿En qué momento les está diciendo echar las redes para pescar? ¿En la noche o en el día? Y según el experto pescador, ¿en qué momento es más fácil pescar? Naturalmente, ¿en qué momento es más fácil pescar? En la noche, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no están cruzando las embarcaciones, porque no está el grito de la gente. Entonces los peces estaban casi que... Sí. Pero en el día, todas las embarcaciones que van, que vienen, los gritos de la gente, toda la gente ahí tratando de hacer algo, pues, los peces se van. Y entonces dicen, pero toda la noche hemos estado tratando de hacer algo. Y ahora que echar las redes para pescar. Con ese cuento a otro lado. Y yo me imagino a Jesús, se le acerca un poquitico más. A ver, tranquilo, echar las redes, hágalo en mi nombre, no se preocupe. Me lo imagino. El texto no lo dice, pero lo que pasa es que, como les dije al comienzo, el texto es sucinto, breve. Y entonces Pedro como que reacciona y dice, bueno, ¿y qué perdemos de verdad al fin y al cabo? Y entonces dice el texto en el versículo 5, en la parte final, y nada hemos pescado, más en tu palabra te echaré la red. Más en tu palabra lo haré. Y ahí está lo interesante de aquellos que se encuentran con Cristo, que obedecen esa voz inusitada y esa voz inesperada y esa orden inesperada, esa orden que contradice la naturaleza de las cosas, porque es que así es el reino de los cielos. El reino de los cielos es contrario a todo lo que la naturaleza y a todo lo que la sociedad nos hace ver y nos ha impuesto. Mientras en el reino humano los poderosos se sientan a la mesa y los atienden, en el reino de los cielos, ¿cómo es? El que quiere ser grande, sirve. El que quiere ser primero es último. Y el que quiere ser importante, lava los pies. Porque el reino de Dios lo invierte todo. Porque el reino de Dios, porque en este mundo
se ama el poder, se ama el dinero y se es infiel a lo que sea, hasta la mujer. Pero en el reino de Dios, el Señor lo dijo: no podéis servir a dos señores. O se sirve a uno o se sirve al otro, pero aquí la cosa es en serio. Y entonces, echar la red. Entonces él decidió que la va a echar y dice: mas en tu nombre echaré la red. Yo quiero preguntarles una cosa. ¿Qué circunstancia está viviendo usted en la que hasta este día no ha podido salir adelante? ¿Se ha sentido frustrada o frustrado? ¿O fracasado o fracasado? ¿Qué circunstancia de vida hay en su corazón que la ha hecho sentir o lo ha hecho sentir fracasado? ¿Qué experiencias ha vivido que lo hacen sentir así de pequeñito? Así de pequeñito, y que uno dice: no, yo no sirvo para nada. ¿Qué hay en su vida? ¿Qué crisis personales? ¿Qué crisis familiares? ¿Qué crisis de pareja? ¿Qué crisis económica? ¿Cuántas circunstancias como seres humanos nos aquejan? Que nos tienen agobiados, que nos tienen doblegados, aún más, que nos humillan y que nos pisotean y que nosotros sentimos que no vamos a salir de ahí, porque eso nos doblega y queremos levantar la cabeza y nos doblega y como que decimos: no puedo salir de ahí, es imposible salir de ahí. ¿Cuántas circunstancias hay que tienen al ser humano así? Y decimos: no, de ahí sí no puedo salir. Pues yo quiero que escuche la voz del Señor, que le dice en esta hora: lance la red, pero no la lance en su nombre, lance la red en mi nombre. Lance la red en el nombre del Todopoderoso, porque ahí hay posibilidad de un milagro. Lance la red en mi nombre, porque cuando se hacen las cosas en mi nombre, todo es diferente. Las cosas cambian. Hay posibilidad, hay horizontes, hay caminos que se abren. La lectura que leíamos al comienzo también lo decía: y se abrirán caminos en el desierto y habrá ríos en la soledad, porque eso es la palabra de Dios, porque eso es la presencia de Cristo en el corazón del ser humano, que cuando no podemos, con Cristo podemos, que cuando nos sentimos fracasados, Cristo nos levanta, que cuando sentimos que no hemos podido hacer nada en la vida porque revisamos nuestra vida y miramos para atrás y decimos: frustración tras frustración, fracaso tras fracaso, intento tras intento, pues hoy es el día del intento verdadero. En nombre de Jesucristo, eche la red, mi hermana, y eche la red, mi hermano. ¿Y cómo le parece que la echaron? Y al Pedrito con todo, sentía que como que, y cuando comienzan como que la red, y él: ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Y yo: ¿sería que se enredó la red debajo de la embarcación? Sí, porque eso, uno quiere darse la razón a uno y no darle la razón a eso. Entonces, ¿qué pasará? Y cuando comenzó a haber pececitos ahí saltando, ahí tratando de liberarse de la red, y dice: oiga, ¿es cierto? ¿Es cierto? Y trató de sacarla y era tanta la cantidad de peces que no podía. Intentó, porque tal vez era un fortachón, porque el que trabaja toda la vida en eso es un fortachón. Intentó con sus fuerzas y no pudo. Y tuvo que llamar a sus compañeros: ¡hey, vengan, vengan, ayúdenme! Era tanta que llenaron 2 embarcaciones al punto que se hundían las embarcaciones de esa pesca tan extraordinaria. ¿Saben por qué?
Porque así es la bendición de Dios. La bendición de Dios es abundante. La bendición de Dios nos sorprende. Es que cuando echamos la red en su nombre, créalo mi hermano, viene el milagro sobrenatural, viene el milagro de parte de Dios. Y entonces llenaron las barcas y estaban tan contentos, tan felices, porque Dios hizo el milagro. Sí, Dios quiere hacer el milagro. Dios quiere hacer una obra diferente. Dios quiere hacer algo extraordinario que hasta el día de hoy usted dice es imposible. Será imposible para usted, será imposible para mí, pero para Dios todo es posible. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Cree solamente. Así es la bendición de Dios. Cuando obedecemos, cuando echamos la red en su nombre, viene el milagro. Y milagro es milagro. Por eso es milagro. No lo podemos explicar con razonamientos humanos, porque cuando la mano de Dios interviene, es la mano soberana de Dios. Eso no se explica con razonamientos humanos. Eso no lo explica el pescador. Eso no lo explica nadie. Eso solamente tenemos que aceptarlo por la fe y recibirlo, porque estamos ante el misterio de Dios. Y como alguien dijo, el misterio de Dios no se explica, porque el misterio de Dios no es razonable. El misterio de Dios no se explica. El misterio de Dios se vive. El misterio de Dios se encarna. El misterio de Dios se disfruta. Y el misterio de Dios sencillamente es lo que nos hace sentir realizados. Y es ese misterio de Dios, de aquel que murió en la cruz del Calvario, el que solamente nos hace sentir realizados como seres humanos. Cuando lo encarnamos, cuando está dentro de nosotros, decimos, esto sí es la vida, esto sí es la verdadera vida, porque Cristo, el milagro de Dios en la cruz, se ha hecho una realidad en nosotros. Y se hizo el milagro. Y se hará el milagro. Y se hará el milagro, porque es la presencia. Es que recuerden que quien apareció ahí no fue un maestro cualquiera, fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Y se hará el milagro porque quien llegó fue Dios. Porque quien camina entre los hombres es Emmanuel, Dios con nosotros. Me retiro el tiempo, una vez. Aquí el tiempo se expande como en ningún otro lado. Y entonces Pedro, disfrutando la pesca y viendo esos tremendos peces, dijo, no, ahora sí tengo que llevar. Ahí está para llevarle a mi suegra, dijo. Ahí está para llevarle a la suegra. Pero de repente Pedro cae en cuenta de algo. Esto es raro. Pero si toda la noche lo intentamos y no pudimos, y ahora que no era el tiempo de pesca, lo hicimos, pues aquí hay algo raro. Y como que cae en cuenta y le baja la mirada y contempla la presencia de Cristo, que fue el que dio la orden. Y dice, pues claro, no es mi genialidad, no es mi experiencia, no es mi conocimiento, es la presencia de Cristo la que lo hace todo. Y el hombre cae en cuenta. ¿Y sabe qué hace? Dice, se va caminando y dice, es que es Dios mismo, es que es Él. Y va
y cae de rodillas ante Cristo. Ahí lo dice. Verso 8. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: aquí hay un detalle muy importante. La forma más adecuada para llegar ante Dios es de rodillas. Y cuando el hombre llega de rodillas, cuando el hombre humillado llega de rodillas ante la presencia de Dios, es cuando el hombre es verdaderamente grande. El hombre no es grande por sus conocimientos. El hombre no es poderoso porque tenga dinero. El hombre no tiene nombre porque tenga todas las posibilidades dentro de una sociedad. ¿O acaso no han visto muchos ricos que tienen de todo y les sobra plata y pueden gastar miles y miles y miles diariamente y no les haría falta nada? Pero la miserableza de su corazón es terrible. Pero la miserableza de su corazón, la tristeza de su corazón, el vacío de su corazón, eso los absorbe y eso los humilla, y no tienen ni siquiera para disfrutar su plata, no saben cómo disfrutarla. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente le da la dimensión al ser humano, de verdadero ser humano, es cuando está de rodillas ante el Cristo de la gloria. Ahí es cuando la mujer se entiende verdaderamente como mujer. Y ahí es cuando el hombre entiende que no es su hombría, que no es su machismo, sino que es estar humillado ante la presencia de Cristo lo que lo hace verdaderamente hombre. Es ahí, no es en otro lado. Esa es la verdadera posición del ser humano. Porque hay que recordar una cosa: Él es Dios, Él es creador, nosotros somos criaturas, no pasamos de ahí. Por eso a Dios no le podemos dar órdenes, las órdenes las da Él, porque Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. ¿Y ha visto alguna vez a un siervo dándole órdenes a su Señor? Nosotros pasamos de atrevidos que queremos darle órdenes al Señor. ¿Pero quién dijo eso? El Pedrito, con todo y ser voladito, a veces nos está dando una lección. La forma más digna del ser humano es estar de rodillas ante la presencia de Dios. Pero quiero llamar la atención sobre otro detalle. ¿Cómo reconoce Pedro al Señor ahí? ¿Cómo reconoce Pedro a Cristo ahí? Vean. ¿Cómo le dice? Él era pecador. ¿Cómo? Él era pecador. Sí, no, pero ¿cómo se reconoce a Pedro? No, sino ¿cómo reconoce a Cristo? Como el Señor, Como su Señor. Él reconoce que es pecador. Soy demasiado pecador, Señor, aléjate de mí. Mire, dice el versículo número Señor. Solamente quedémonos en ese tema. Apártate de mí, Señor. Todavía como su autoridad. Y es que cómo lo había reconocido cuando apenas le estaba dando la orden. En el verso número 5. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? En el 5, ¿cómo lo reconoce? Como maestro. Pero en el 8, ¿cómo lo reconoce? Como Señor, como Señor. ¿Habrá diferencia? El Señor es el dueño de él. El Señor es el dueño, el Señor es la autoridad, el Señor es el que dice que se hace y que no se hace. Porque al maestro no
todavía se le puede decir, pero Señor, no era que está equivocado, como le dijo Pedro a él, no, la barca a estas horas echar la red, no. Pero ante el Señor, todo mundo guarde silencio ante la presencia del Señor, porque estamos ante el soberano, ante el Rey, ante el absoluto, ante el que todo lo puede, ante el que todo lo hace. Y no estamos ante un simple maestro al que podemos discutirle las decisiones o las órdenes. No estamos ante un simple maestro al que podemos obedecerle o no, porque ante el Señor, como lo reconoció Pedro, obedecemos, porque si Él es el Señor, toda la creación está sometida a sus pies, y quiéralo o no, tendrá que someterse a la gloria de Cristo. Pero ojalá empecemos por nosotros, sometiéndonos a Cristo, a su señorío. Sí, Él es nuestro maestro, pero también es nuestro Señor. Y si es nuestro Señor, el Señor es el Kyrios, es el que ordena, es el que manda, es el que tiene la autoridad y es el que decide si se hace o no se hace. Y quisiera preguntarle, ¿hasta ahora cómo ha sido Él para usted? ¿Un simple maestro o es el Señor? Y que eso siga siendo el Señor ante el que nos postramos. Y en el hecho de postrarse hay una cosa muy interesante, que nos reconocemos verdaderamente como somos, sencillamente humanos, frágiles. Pero el hecho de estar, es que observen nomás la postura. El hecho de estar así, y si podemos con el rostro inclinado a tierra, el hombre es la verdadera dimensión de ser humano, pero es la única forma que le podemos dar a Él la verdadera dimensión de Dios. Lo podemos reconocer tal como Él es. Es solamente postrados ante Él que reconocemos verdaderamente quién es Él. Y es cuando podemos reconocer que Él es el Señor de la vida, pero que también es el Señor de la familia. Y es también cuando tenemos que reconocer que yo soy pastor también, pero es cuando tenemos que reconocer nosotros, los pastores, que yo no soy el Señor de la iglesia, que el Señor de la iglesia es Jesucristo y que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo y que Él es el que decide cómo es que va a operar la iglesia. Y ahí encontramos la verdadera dimensión. O sea, en esa postura el hombre encuentra su verdadera dimensión, pero a Dios le damos su verdadera dimensión. Y Él es el Señor. Pero además encuentra todavía más su dimensión. Pedro dice: Señor, es que yo soy un pecador. ¿Qué hago, Señor? Yo soy un pecador. Claro, si es que eso somos todos. De ahí nos salimos todos untados de pecado. Unos de una forma, otros de otra forma, pero todos, como dicen por ahí, cortados con la misma tijerita. Eso es lo bello de Dios, que cuando nos acercamos a Él, ¿cuál fue la respuesta de Cristo a Pedro? La respuesta inmediata, ¿cuál fue? Serás esclavo. Exactamente. No tengas miedo. No temas, no tengas miedo, porque el pecado mete miedo, porque el pecado mismo es el fracaso del ser humano. Es que el miedo es el signo del pecado. ¿No se acuerdan allá en el lugar de Adán, Eva, ¿dónde están? Venimos a ver, a tomarnos el tintico de la tarde. ¿Sí? Más o menos, o sea, literalmente tomando lo que quería decir el texto. No el tintico, pero sí como que nuestra cita acostumbrada en
la brisa de la tarde, eso es lo que quiere decir el texto. Aquí estoy para nuestra cita acostumbrada de la brisa de la tarde. Venga, hablemos, estemos en comunión. Y no hubo respuesta. Y el Señor, ¿qué pasó ahora? El Señor lo sabe todo. Pero es como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó hoy? Adán, Eva, y nada, no hay respuesta. ¿Qué pasaría? Iba el Señor a buscar. Donde siempre necesitaban, porque es que eso es lo que dice el texto de hoy. Allí donde siempre necesitaban y siempre se encontraban para tomarse un cafecito colombiano con esa aroma deliciosa. Ahí siempre necesitaban. Ese día no apareció ni Adán ni Eva. Y el Señor llamó un poco más fuerte: Adán, Eva, ¿dónde están? Porque el corazón de Dios también palpita por su creación. Porque el corazón de Dios también se estremece por los suyos. ¿O usted cree que Dios no se estremece por usted? Dice, y recorría aldeas y ciudades. Y cuando vio a Israel, los vio como ovejas dispersas que no tienen pastor, y tuvo compasión de ellos. El corazón de Cristo palpitando por aquellos que no tienen pastor. Y en el huerto de Edén, ya Adán y Eva no tenían pastor porque se habían alejado de la voz original y porque se habían olvidado del mandato divino. Adán, Eva, ¿dónde están? Y cuando se sintieron pillados, porque el ser humano como que hasta que lo pillan, nos dice, sí, aquí estoy. Hasta que se sintieron pillados, la respuesta fue tímida. La respuesta fue lúgubre. La respuesta se calibró en el tono de la voz, porque así se calibra también. Cuando ustedes, los que tienen padres y saben con sus hijos, si un hijo está seguro de lo que le dice, más como se lo dice, sabe, ¿cierto? En el tono de voz. Y entonces le dice: tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y qué? Me escondí. Tuve miedo. ¿Qué les quiero decir con esto? El miedo es el signo del pecado. Y cuando se tiene miedo, nada más extraordinario que encontrar una mano amiga y que le digan: no temas, estoy contigo. Porque esa es la presencia de Dios. No tengas ningún temor, estoy a tu lado. Porque esa es la palabra de confianza que da el miedo. Esa es la palabra de confianza. Esa es la palabra de apertura a Dios, para que el hombre diga: sí, es de nuevo mi padre. Y el padre diga: sí, es de nuevo mi hijo, yo lo perdono. ¿O no se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Él hizo todo lo que se le dio la gana. Y ustedes saben, despilfarró todo. Y ahí el texto lo dice: bebiendo con mujeres, haciendo y deshaciendo, hasta que se convirtió casi que en un indigente. Porque ir a cuidar cerdos, eso era indigno para el pueblo judío. Y le tocó comer comida de cerdos. Y estaba allá, en un rincón, y allá sentado Cristo. Tenía miedo, ya no sabía qué hacer. Entonces se rasca la cabeza y dice: ay, yo aquí comiendo comida de cerdos, mientras en casa de mi padre todos tienen de todo.
hasta los siervos comen bien, visten bien, no les falta nada. Y yo aquí, humillado, asustado, ya no sé ni qué camino coger, porque es que el miedo paraliza y no le deja ver a uno qué camino coger. Pero en un momento de reacción, dijo: ay, sí, de verdad, pequé contra el cielo y pequé contra mi Padre, pues me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Dígame cuál fue la reacción del Padre. Misericordiosa. Pero ¿cómo comienza la misericordia? Esa misericordia comienza así. Al frente. Sí. Ustedes ven que el Padre corrió. Amén. Un detalle. Ustedes sí sabían que era indigno que un hombre a esa edad corriera en Israel. Corrían las mujeres, pero los hombres no. Pero al Padre no le importa que digan indigno. Al Padre no le importa que lo vean como lo vean. Es que ha llegado su Hijo, el que estaba perdido. Es que ha llegado su Hijo por el que palpitaba su corazón. Es que ha llegado su Hijo, el que ama su alma. Es que ha llegado su Hijo, el que estaba perdido, el que estaba en la escoria, pero ahora ha regresado a casa. Y entonces a él no le importa que lo vean como lo vean. Él corre porque ese es el amor de su vida. Y va y lo abraza y lo besa y llora con él. Y le dice: hijo, hay que hacer una fiesta. Porque ese es Dios. Ahí es cuando nos dice: no temas, aquí estoy contigo. No tengas ningún temor, no tengas ningún miedo. Aquí estoy contigo. Ese es Dios. Dijo: no temas, Pedrito. Pero no solamente a él, sino a todos los que estaban con él, que él lo aclaró. Pero le agrega algo más. Y le dice: desde este momento, Pedro, y no solamente Pedro, los que estaban con él, desde este momento, buenas noticias, Pedro. ¿Qué? ¿Se van a multiplicar las ventas en la empresa de pescador? No. A partir de este momento vas a ser pescador de hombres. ¿Cómo? Pescador de hombres. Eso suena interesante. Maestro y Señor. Eso suena interesante. Pero eso debe ser como complicado. No importa, Pedro, tranquilo, vas a ser pescador de hombres. Yo soy el dueño ahora de la empresa pesquera. Sí, ahora yo soy el dueño. Eso es una cosa extraordinaria, lo que el Señor le dice a Pedro ahí. Y lo que quiero decirles ahí es que cuando el Señor hace presencia en nuestra vida, nuestro horizonte de vida cambia. Nuestro horizonte de vida se transforma. Y eso que era valioso antes, ya no es valioso, porque ahora hay otras cosas, las del reino, las de Dios, las del Cristo resucitado. Esas tienen más valor que la basura a la que le dábamos valor en el mundo. Cuando Cristo hace presencia en la vida del ser humano, su horizonte de vida cambia radicalmente. Cambia radicalmente. Ahora, Pedro y sus compañeros de profesión de pesca, ¿aceptan el reto o no aceptan el reto? Pues mire ese verso 11 al final. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué dice? Se fueron con Jesús. Pero hay algo más. Antes de irse, dejando todo. Dejándolo todo, le siguieron. Eso es un cambio radical de vida. Es un cambio en el que la presencia de Cristo nos llama a dejar todo lo que de verdad no tiene ningún valor.
Y para que de ahora en adelante, con la mirada puesta en Cristo, con el reconocimiento de que Él es el Señor, le demos valor, no a las cosas que nosotros le dábamos valor, sino que le demos valor a las cosas que Cristo le da valor. Que lo que para Cristo es importante, para nosotros sea importante. Que lo que para Cristo es horizonte de vida, para nosotros sea horizonte de vida. Que para lo que Cristo es santo, para nosotros sea santo. Que lo que Cristo ama, nosotros lo amemos. Que por aquello que Cristo se entregó, nosotros nos entreguemos. Que aquel que Cristo obedeció, nosotros obedezcamos. Y entonces de repente nos daremos cuenta que vamos dejando las cosas del mundo y ni siquiera nos va a costar, porque ahora lo que ama nuestra alma, lo que entraña nuestro corazón, sencillamente es aquello que Cristo ama. Y cuando amamos a Cristo y lo que Él ama, nuestro horizonte de vida será otro. Y por eso, tal vez Cristo le esté llamando a hacer un cambio de vida en algunas cosas. Tal vez Cristo le está llamando para que le siga a Cristo y deje su barca y se suba en la barca del Señor. Y tal vez Cristo está llamando a la misión, y la misión entraña sus retos, pero hay que dejar esa barca que se llama Colombia, que Dios le ha puesto principio. Dios lo sabe, Dios lo sabe, porque el encuentro y la obediencia a Cristo nos abre nuevos horizontes, nuevos paradigmas, nuevas aventuras que son aventuras, ya no aventuras del mundo, sino la aventura en Dios. La aventura que vivió Moisés atravesando un desierto por 40 años. La aventura que vivió el profeta Elías, desafiando a profetas falsos, desafiando a Jezabel, caminando en el desierto, escuchando la voz de Dios en el silencio, no en el trueno. El desafío que aceptó Daniel, que vivió Daniel en un imperio extraño, en un imperio raro, pero que allí tuvo la gallardía, la grandeza de no doblegarse ante las estatuas y los dioses de esos imperios paganos, sino que él con sus amigos dijeron: tenga por cierto, rey, que no nos inclinaremos ante esa estatua. Y no importa, Dios nos puede liberar, pero con todo y que no nos libre, olvídese, ese Dios sigue siendo grande en nuestro corazón. Y esa aventura la aceptaron y pasaron el desafío de el pozo de los leones, del horno de fuego, porque eso es la fe. Y tantos que aceptaron el reto, y tal vez Dios nos llama a nuevos desafíos, a nuevos caminos. Y como es un horizonte nuevo, es un horizonte que ya no depende ni de nosotros ni del pasado, porque hay personas que tratan de vivir la vida hoy, pero amarradas al pasado. Y cuando se quiere vivir amarrado al pasado, no cayendo en cuenta que Dios ya transformó todo y que ya Dios cambió todo y renovó todo, y cuando se quiere vivir atado al pasado, eso produce una condición de vida de frustración, de fracaso. Pero cuando se quiere vivir con el miedo del futuro, eso produce ansiedad, una ansiedad
Pero cuando vivimos escuchando la voz de Dios, que Él nos dice, síganme, hoy van a ser pescadores de hombres, ya no se vive ni dependiendo del pasado, ni sufriendo por el futuro, ni por el pasado, ni por el futuro. Se vive dependiendo de la gracia de Cristo, del amor de Dios. Inclina su cabeza, por favor. Tal vez el Señor le haya hablado en esta mañana. Tal vez el Señor le haya dicho una cosita. Pues hay que ser francos. Yo no puedo decir todo, ni lo que quisiera decir, ni puedo decir todo lo que Dios quisiera decir. Pero Dios por su Espíritu sí le ha hablado a su corazón. Pero Dios por su gracia sí le ha hablado a su corazón. ¿Y por qué no en esta mañana? A través de una oración usted le responde a Dios, de acuerdo a como Dios le haya hablado. ¿Por qué no hay en el silencio de su corazón, de sus labios? Y en su mente ora y le dice a Dios: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Yo quiero que sigas irrumpiendo en mi vida, porque quiero que me enseñes. Yo quiero, Señor, de verdad, lanzar la red, pero esta vez lo haré en tu nombre. Yo he razonado mucho, me he justificado mucho, pero ya no más, Señor. Yo quiero obedecer y lanzo la red en tu nombre. Me lanzo a la aventura de obedecer tu voz. Señor, yo quiero vivir mi verdadera dimensión de ser humano, pero postrado a tus pies. Quiero descubrir tu grandeza, quiero descubrir el Dios de los milagros, el Dios del perdón, pero el Dios que llama y desafía a un nuevo horizonte de vida. Ayúdame, Señor. Dígaselo ahí en su corazón, que Dios le escucha, que Dios está atento a su oración y que Dios también quiere responderle, porque Dios es Dios amoroso, que sabe responder y está atento a la oración, a las lágrimas de sus hijos. No tenga miedo de decirle hasta aquello que a usted le parece insignificante o que para usted inclusive hasta es vergonzoso. No tengamos ningún miedo, no tengamos ningún temor, que por eso Él nos dice: no temas, hijo mío, no temas, hijo mío, no tema, iglesia, no tema, iglesia, que yo soy el Dios de la iglesia, que yo tengo provisión, que yo tengo el milagro, que yo sé cuál es el camino. No teman, no teman, pastores, porque yo también soy su Dios. No teman. Porque yo tengo caminos grandiosos y reservados. Y los quiero mostrar, porque yo soy el Dios de la iglesia. Ahora sí, hermano de Dios.
Qué linda es tu palabra, Señor Jesús. Saber, Señor, que eres el mismo que estuviste allí en esa embarcación, estás aquí hoy con nosotros, Señor. Eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, nos honras con tu presencia. Muchas, pero muchas gracias, Señor. Aleluya. Precioso eres tú, Jesús.